RTP. Y manteniéndonos en el tema del progreso, tenemos ya en la línea a nuestro invitado. Él es Eduardo Daniel Crespo Cuesta, profesor de la Universidad San Francisco de Quito y analista internacional. Y nos viene a hablar de relaciones internacionales. Ecuador y Estados Unidos fortalecen las relaciones en materia de seguridad y defensa. ¿Cómo desarrollamos este asunto visto desde la confianza entre los países, estimado Eduardo? Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación, ante todo. Estaba digamos, en la parte de atrás de la comunicación, escuchando con atención lo que estaban mencionando justamente sobre el trabajo de Acemoglu. Y es verdad que se requiere de alguna institucionalidad que pueda fortalecer, digamos, esos lazos y darles profundidad y darles continuidad en el tiempo para que podamos ver que un esfuerzo, sea el que sea de largo plazo, no conlleve eso. ¿Por qué menciono este punto y enlazando con lo que, como digo, estaba escuchando antes de poder entrar ya en línea? El, es importante de alguna manera ver cómo lo que se llevó a cabo el día sábado en Miami se responde a una cuestión coyuntural o responde justamente a un esfuerzo que pretende ser de largo aliento. No digo que sea en este momento porque estamos ante algo incipiente, pero sí es importante entender si es que lo vamos a poder sostener en el mediano plazo. Pensemos, por ejemplo, qué es lo que va a suceder cuando el presidente Trump ya no sea presidente, si es que esto se puede sostener o no. Lastimosamente nuestra región ha estado muy abocada a tener esfuerzos integradores. Yo sé que tenemos que hablar de la cuestión defensa, pero para poder asentar mi punto, esfuerzos integradores que, salvo la comunidad andina, salvo el Mercosur, normalmente son de corta duración. O tenemos cuestiones que siguen vivas, pero en un estado casi vegetativo. Estoy pensando en la LADI, estoy pensando en esa situación rarísima en la cual se mueve todavía y no deja de ser un cadáver insepulto de la UNASUR, la efectividad real de lo que implica un esfuerzo como la CELAC. Entonces, no se trata de acumular siglas, de acumular firmas, de acumular inauguraciones, sino de ver qué realmente se sostiene. Hasta qué punto los actores están interesados en que esos esfuerzos sean parte, cambien los gobiernos que cambien, de algo que realmente nos permita responder a una problemática, llámese integración económica, llámese migración y ahora sí, llámese defensa. El escudo de las Américas es en ese sentido algo que responde en primera instancia a algunos parámetros que por un lado ya están plasmados en un documento que salió a fines del año pasado por parte de la Casa Blanca, que es la Estrategia de Seguridad de los Estados Unidos, donde digamos, lo que es la seguridad hemisférica ocupa un lugar central. Obviamente se refiere a los Estados Unidos en términos generales, o sea, respecto a Europa, respecto a China, etcétera, pero en concreto respecto al hemisferio, existe un interés explícito de volver a posicionar a los Estados Unidos como esa potencia hegemónica del hemisferio sin injerencia de potencias extrahemisféricas. Es lo primero. Entonces, eso directamente afecta a los intereses de China, de Rusia, y bueno, podemos todavía, tal vez, aunque sea de forma retórica, mencionar Irán, aunque ya pues Irán está en una situación muy distinta a aquella en la que se escribió este documento. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es, digamos, pues el combate a la delincuencia organizada, al narcotráfico, y también algo que para los Estados Unidos es fundamental, que es la migración ilegal y masiva, como lo menciona el documento. Esto se ha sostenido, digamos, de forma retórica, declarativa, en los últimos, digamos, de forma persistente. También en términos ya de acciones concretas lo podemos ver en cómo los Estados Unidos ha cuestionado o incluso ha torpedeado, podríamos decirlo de alguna manera, los intereses chinos de la región. Pensemos en lo que ha sido el cuestionamiento al manejo de los puertos del Canal de Panamá. Pensemos en los cuestionamientos al puerto de Chancay en el Perú, y cómo de alguna manera se trata de redireccionar ciertas inversiones estratégicas de China hacia manos estadounidenses.
Y todo esto articulado en función de lo que se denomina la doctrina Monroe, ¿no? O el corolario Trump a la doctrina Monroe, ¿no? Que es una reactualización de la tradicional doctrina Monroe, que también no ha sido la misma a lo largo del tiempo, tuvo una significancia particular en 1823 cuando fue formulada, tuvo una revisión de la misma digamos, hacia un posicionamiento de los Estados Unidos hegemónico respecto a los países latinoamericanos hace un siglo, pensemos tal vez en el presidente de Theodore Roosevelt, y por supuesto tal vez mucho más cercano a lo original, sino más en sintonía con esa visión hemisférica de Roosevelt, tenemos pues la situación actual. Esa sería una primera aproximación a la pregunta. Eduardo, en ese sentido, ¿tú consideras, por ejemplo, que actualmente el mundo está pasando de ese multipolarismo? No lo iba a llamar multilateralismo, pero en realidad creo yo es polarismo, que nace a partir de la Segunda Guerra Mundial y está quizás regresando a ese mundo unipolar donde ahora tienes las fuerzas que específicamente tienen más poder, sea militar, económico y demás, las que van a dictar cuáles son las reglas internacionales del juego, más allá de lo que puede decir un organismo internacional en general? Bueno, el sistema internacional por definición siempre es cambiante, ¿no? Todo sistema digamos, es sujeto a cambio a lo largo del tiempo. Entonces, pero tiene, por supuesto, cuando hacemos estas definiciones grandes para poder entenderlo, sí tiene ciertos patrones que de alguna manera nos permiten pensar en que hay una predecibilidad en lo que va a suceder, en que hay ciertas reglas que todos los actores que están dentro del sistema van a respetar de alguna u otra manera, o por lo menos tomar en consideración. En ese sentido, el sistema, sí, sí es interesante la distinción que has hecho entre multilateral y multipolar, pero tal vez para entender el sistema multilateral, ¿sí? Que es el sistema basado en reglas, porque en multipolaridad tendremos que hablar ya de las diferentes capacidades de algunos actores regionales, pero digamos, el sistema basado en reglas, sujetos sobre una arquitectura cuyo eje es el sistema de Naciones Unidas, un sistema multilateral amplio donde todos los países han cedido parte de su soberanía para que el mismo funcione. Primera cosa, es un sistema, es una realidad relativamente nueva en la historia humana. O sea, es algo que viene de mediados del siglo XX para acá. Si quiere vérselo así, incluso podremos decir una excepcionalidad. En un sistema internacional que de forma histórica más se ha sostenido sobre alianzas, y ahí sí, sobre diferentes polos regionales que pueden estar en tensión, que pueden haber estado en confrontación. Lo que estamos viendo es, de alguna manera, un volver a eso. O sea, un debilitamiento de ese sistema de reglas a favor de lo que estaba ya de alguna manera, digamos, de lo que ha sido la constante histórica, que es que las voluntades pesan más, que las voluntades de los diferentes actores, dependiendo de sus capacidades de sistema, son más susceptibles de romper esas mismas reglas, y obviamente al debilitarse esos diferentes, digamos, esas reglas comunes, esos diferentes polos regionales o inclusive ya con un carácter un poco más de disputa de potencias globales, está sobre la mesa, ¿no? Un poquito parafraseando lo que dijo el primer ministro Mark Carney de Canadá en Davos, él decía, pues bueno, esta ficción, estamos viendo el final de esta ficción, ¿no? Todos la sosteníamos, pero al fin y al cabo no deja de ser una ficción. Al final la lógica de poder es la que se vuelve a imponer. Una lógica de poder que no solamente funciona para la superpotencia, que es los Estados Unidos, sino que también funciona a nivel de las diferentes, digamos, potencias que le van, digamos, en un segundo escalón, ¿no? Ahí está China, está Rusia. No me atrevería a poner a la Unión Europea como un todo en ese sentido. Tienes y a nivel regional, lo que puedan hacer países como, digamos, potencias regionales, como puede ser el caso de Brasil, puede ser el caso de Arabia Saudita, etcétera, ¿no? Estimado Eduardo, te quedamos muy agradecidos y tenemos que cortar porque el tiempo ha sido ingrato con nosotros y tenemos que despedir el programa, pero te agradecemos muchísimo por el tiempo y por tus respuestas.
nos quedó hablar más de Miami. Por supuesto bueno. que sí. Se quedaron muchas cosas en el tintero. Esperamos contar contigo en una siguiente ocasión. Muchas gracias, Eduardo. Y RTP